¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo les va? Bueno, finalmente nos vemos las caras, o mejor dicho, ustedes me ven la cara a mí. La idea es la clase de hoy, como les dije, como les puse en realidad en el contenido de la clase que pueden encontrar en su plataforma. La idea es continuar con la introducción a la metafísica que habíamos iniciado la clase pasada. Y esta vez vamos a considerar un texto de un autor que es muy conocido en filosofía, que es Aristóteles. Es quizás, como también les expongo en el inicio de la clase, es quizás el autor más importante de la antigüedad, del mundo griego, la cumbre del pensamiento antiguo. Es un autor que además tiene un libro que se llama Metafísica, que es un libro que en realidad son, como muchos de los libros de Aristóteles, apuntes de clase que han tomado sus alumnos y que luego algunos seguidores han recopilado. En el caso de la metafísica, el nombre metafísica lo ha puesto un compilador de Aristóteles posterior, que es Andrónico de Rodas. Ahora, más allá de la cuestión del nombre, Aristóteles era bien consciente de la disciplina de la cual estaba tratando. Y en el comienzo de este libro de la metafísica, en el libro primero, en el capítulo 2, Aristóteles desarrolla cuáles son las características de la metafísica y explica cada una. Y da una descripción más o menos amplia de la naturaleza de esta disciplina. Entonces, como también les expuse en las consignas que escribí para esta clase, es necesario que primero lean el texto de Aristóteles que van a encontrar en esta clase. Es un texto de 2 páginas, ¿sí? Es el capítulo 2 del libro primero. Y luego de leer ese texto, pueden tener ese texto en la mano para poder ir siguiendo esta clase y esta explicación que yo voy a ir dando. Entonces, voy a ir leyendo de a poco el texto y voy a ir comentándolo. ¿Está bien? Ustedes pueden tener, les repito, el texto delante para ir siguiendo la lectura. Entonces, el texto, bueno, por supuesto dice Metafísica, Aristóteles, capítulo 2, y empieza diciendo de la siguiente manera. Y puesto que buscamos esta ciencia, lo que debiéramos indagar es de qué causas y principios es ciencia la sabiduría. Stop. Ya la primera frase nos permite hacer algunas aclaraciones. Aristóteles tiene bien claro que toda ciencia consiste en una búsqueda de las causas o de los principios de las cosas. Se los expliqué en la clase pasada con un PowerPoint que les he dejado. Un científico es aquel que busca las causas de los fenómenos, ¿sí? No simplemente que busca describir la realidad. Por ejemplo, en el caso de la psicología, ustedes están estudiando psicología, un psicólogo, que es un científico, no se limita simplemente a ver el comportamiento de la gente, de las personas, la conducta, sino que también sabe, o principalmente sabe, las causas de ese comportamiento. ¿Está bien? Y como conoce las causas de ese comportamiento, sabe por qué una persona se comporta de esta manera o de la otra, entonces puede curar a esa persona u orientarla en su vida. Y así ocurre con todas las ciencias. El economista sabe las causas de los procesos económicos, el politólogo sabe las causas de los procesos políticos, y también eso ocurre en las ciencias naturales, etc. Entonces, dado que esto es una ciencia, dice Aristóteles, y estamos buscando en qué consiste esa ciencia, o sea, la naturaleza de esta ciencia, lo que tenemos que indagar, dice, es qué causas o principios, en este momento los vamos a tomar
como sinónimos. Después, más adelante en el curso, vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a estas dos nociones y su distinción. ¿De qué causas o principios se ocupa esta disciplina? Que él la llama sabiduría, Sofía en griego. Entonces, la metafísica es una sabiduría y además es una ciencia porque estudia la realidad por sus causas o principios. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que primero tenemos que tener en claro. Seguimos entonces con la lectura. Si tenemos en cuenta el concepto que nos formamos del sabio, es probable que el camino quede más despejado. Pensamos, en primer lugar, que el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible sin tener la ciencia de cada cosa en particular. Stop, hasta ahí entonces. Se trata de una sabiduría. Para saber en qué consiste esta sabiduría, cuál es su naturaleza, entonces partamos de la experiencia, dice Aristóteles. Partamos de la experiencia de lo que es un sabio. ¿Qué es un sabio? ¿Cuándo decimos que una persona es sabia? Bueno, va a dar una serie de características del sabio. Y la primera que menciona aquí es que el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible. O sea, en la medida de lo que es posible humanamente, de lo que es posible para el hombre. Pero tiene un conocimiento universal, ¿sí? Eso significa lo sabe todo. O sea, tiene un conocimiento de toda la realidad, no de una parte de la realidad. Las disciplinas particulares, precisamente, reciben ese nombre porque estudian, es decir, tienen como objeto formal, concepto que también hemos visto en la clase pasada, tienen como objeto formal un aspecto de la realidad, una parte, podríamos decir, un aspecto particular de la realidad. En cambio, aquí estamos en presencia de una disciplina que estudia toda la realidad. El sabio lo conoce todo en la medida de lo posible. Y a continuación hace una aclaración, sin tener la ciencia de cada cosa en particular. O sea, es un conocimiento universal, pero que no implica el conocimiento de las causas particulares de los fenómenos o de los hechos, que también los vamos a tomar por ahora como sinónimos. O sea, el metafísico o el sabio tiene un conocimiento integral de la realidad global, podríamos decir, pero no tiene el conocimiento que tiene el químico, que tiene el físico o que tiene cualquier científico de una ciencia particular. Tiene otro tipo de conocimiento. Es un conocimiento universal, es un conocimiento científico, porque es un conocimiento por las causas, pero no por las causas particulares. ¿Sí? No es el mismo conocimiento que tienen las otras disciplinas. La clase pasada también hemos hablado de esto. Hemos hecho una distinción entre metafísica y ciencias. Y hemos dicho que el objeto material de la metafísica es el ente, es decir, toda la realidad. También todas las ciencias sumadas en conjunto estudian el ente, sí, claro, pero el sabio mira la realidad desde cierto punto de vista. Por eso conoce al ente en cuanto ente, también es algo que habíamos dicho. Bueno, aquí se está diciendo básicamente lo mismo. El sabio tiene un conocimiento de toda la realidad en la medida de lo posible, pero que no es un conocimiento de cada cosa en particular. Entonces, primera característica, la universalidad del conocimiento de la metafísica. Seguimos. Y ahora va a dar la segunda característica. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y no de fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos y por tanto fácil y nada sabio. Entonces, segunda característica, que por ahora las estoy mencionando y diciendo algunas reflexiones muy sencillas sobre cada una de ellas, pero que en el párrafo que sigue va a explicarla
se va a explayar un poco más Aristóteles sobre cada una de estas características, ¿sí? Por ahora las va mencionando y yo me limito a mencionarlas y hacer algún comentario. Segunda característica entonces, el sabio conoce las cosas difíciles y no de fácil acceso para la inteligencia humana. No dice de imposible acceso para la inteligencia humana, dice no de fácil acceso, es decir, el hombre puede conocer algunas cosas, puede conocer otras, algunas con más dificultad, otras con menos dificultad. Y aquí entre paréntesis hay una aclaración, el sentir es común a todos y por tanto fácil y nada sabio. Entonces, el conocimiento metafísico no es un conocimiento sensitivo, por supuesto que el hombre tiene conocimiento sensitivo. Una de las definiciones de hombre es animal racional, ¿sí? Cuando hablamos de animal estamos hablando de un ser vivo que tiene conocimiento sensitivo, entre otras cosas. El hombre tiene conocimiento sensitivo, claro, y esto lo comparte con los otros animales, pero dice aquí Aristóteles que la metafísica no es un conocimiento cercano a los sentidos, porque lo sensitivo es fácil, ¿sí? Más es lo que nos, como dije antes, asemeja con los demás animales, ¿sí? Conocer por la vista, el tacto, el olfato, todos los demás sentidos, también los sentidos internos, la imaginación, etcétera. Eso no es difícil. Eso incluso es lo que más de animal tenemos, ¿no? Como hombres. Lo que dice acá es que la metafísica conoce las cosas difíciles. Entonces, tenemos que decir que la metafísica no es un conocimiento cercano a los sentidos, como quizás el de otras ciencias. Hay ciencias que son, lo dijimos también la clase pasada, del primer grado de abstracción, ¿sí? Que se ocupan de objetos materiales, que son materiales de por sí, que sean en la materia, además que se entienden materialmente, ¿sí? Después estaba el segundo grado de abstracción y por último el tercero que corresponde a la metafísica. Bueno, en este tercer grado de abstracción hay, podríamos decir, un uso mayor de la inteligencia, ¿sí? Y una separación mayor de lo sensitivo, ¿sí? De lo sensible, mejor dicho. ¿Está bien? Entonces, la metafísica, habíamos dicho, es un conocimiento universal y además es un conocimiento eminentemente intelectual. ¿Está bien? Incluso podríamos decir, es la más intelectual de las ciencias, precisamente por hallarse en este tercer grado de abstracción. ¿Está bien? Vamos después a comentar un poco más cuando veamos el segundo párrafo. Sigamos. Tercera característica. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Aquí tenemos dos características, ¿sí? En esta frase mencionada, ¿sí? El conocimiento metafísico es un conocimiento exacto, ¿sí? Es un conocimiento que, podríamos decir, es más exacto que el de las otras disciplinas menos abstractas, ¿sí? Aquí hay que decir algo, vamos a adelantar alguna noción que vamos a ver después, ¿sí? Cuando el conocimiento es más intelectual, es más exacto. Cuando el conocimiento es más sensitivo, es menos exacto. Por ejemplo, las ciencias naturales, que están más cerca de lo sensible, que se ocupan de estudiar las piedras, la biología, que estudia los animales, por ejemplo, etc., es un conocimiento inexacto. Es ciencia, sí, pero es ciencia menos exacta, por ejemplo, que la matemática, que es una ciencia más exacta, porque es más abstracta. La metafísica es más abstracta, perdón. Entonces, es aún más exacta. Y cuarta característica que está mencionada aquí también, es más capaz de enseñar el sabio que aquel que no es sabio. ¿Sí? El sabio puede enseñar más las causas de las cosas que aquel que no es sabio. Y en general, el hombre que posee la ciencia puede enseñar a los demás y el que no posee la ciencia es incapaz de enseñar. Entonces,
para ser profesor, podemos decir, o para ser docente, primero hay que tener el conocimiento de la disciplina. ¿Está bien? Más allá de tener la técnica pedagógica, que ahora en nuestros días se hace mucho hincapié en eso y por supuesto tiene su importancia, pero principalmente el que enseña tiene que conocer las causas de las cosas, o sea, tiene que ser verdadero científico. ¿Sí? Y el sabio conoce las causas de las cosas y conoce las causas, podríamos decir, más elevadas de la realidad. Entonces, por eso es más sabio y por eso es más capaz de enseñar que otras personas. Es un conocimiento universal, primera característica. Segundo, es un conocimiento eminentemente intelectual. Tercero, es un conocimiento exacto. Cuarto, es un conocimiento que otorga la capacidad de enseñar. Sigamos con el desarrollo que va haciendo Aristóteles. Sigo. Y entre las ciencias pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada. Ahí tenemos entonces dos características más. Primero, la sabiduría o metafísica se elige por sí misma y por saber, y no a causa de sus resultados. O sea, tenemos ciencias que son útiles. ¿Qué significa que algo sea útil? Que se elige porque me permite conocer otra cosa, o me permite lograr algo, o conseguir algo en el terreno de lo práctico. ¿Sí? Por ejemplo, hay disciplinas que se estudian con el objeto de, no sé, construir algo. ¿Sí? Estudio una disciplina cualquiera, ¿sí? Ingeniería, supongamos, porque quiero construir puentes. ¿Sí? En realidad, mi intención es construir el puente. ¿Sí? Nadie estudia ingeniería simplemente eh, para quedarse con ese conocimiento, sino lo va a aplicar, sobre todo en las ciencias más prácticas. Ocurre esto, se eligen a causa de sus resultados prácticos. Cuando la ciencia es más teórica, es más inútil desde el punto de vista de los resultados prácticos. Y tendríamos que decir, según la mente de Aristóteles, la metafísica o sabiduría es la ciencia más inútil desde el punto de vista práctico. O sea, no se elige a causa de sus resultados, sino que se elige por sí misma. O sea, el que busca la sabiduría no busca obtener éxito o no busca ni siquiera ningún tipo de resultado práctico, ni siquiera busca ser alabado por los demás, los honores del mundo, etcétera, ¿sí? Sino que busca el saber por el saber mismo. ¿Sí? Elige este conocimiento porque le parece bueno en sí mismo y gustoso en sí mismo. ¿Sí? Quiere saborear este conocimiento. Quiere saber y saborear. Esas son las dos raíces de la palabra saber. ¿Sí? Saber cómo saborear y saber cómo conocer. Bueno, precisamente este conocimiento gustoso de la sabiduría se elige por sí mismo y no a causa de sus resultados. Ahora vamos a seguir después en el segundo párrafo analizando esto. Y además es destinada a mandar. ¿A mandar a quién? A mandar a las otras ciencias subordinadas. Y incluso continúa diciendo hasta el final del párrafo, voy a terminar de leer. Pues no debe el sabio recibir órdenes, sino darlas. Y no es él el que ha de obedecer a otro, sino que ha de obedecerle a él el menos sabio. ¿Está bien? Ahí termina el párrafo. O sea, es propio del sabio dar órdenes, pero aquí hay que tomar el dar órdenes no en un sentido despótico, sino como aquel que es un tirano y ordena a los demás sin que los demás tengan ningún tipo de posibilidad de opinar sobre nada. ¿Sí? No es ese el tipo de ordenamiento que produce la metafísica. ¿Eh? Las otras ciencias se subordinan a la metafísica, ¿sí?
pero cada disciplina tiene su ámbito propio. Habíamos dicho anteriormente, en la primera de las características, el sabio conoce todo, pero no tiene la ciencia de cada cosa en particular, ¿sí? Entonces hay un ámbito propio de cada disciplina. Sin embargo, de alguna manera, todas las ciencias le están sujetas. ¿Sí? Están sujetas. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que vamos a decir después. El sabio metafísico conoce los principios primeros de la realidad. Conociendo eso, puede orientar toda la realidad hacia su fin, ¿no? Y orientar la acción del hombre y orientar a las demás ciencias hacia el fin último de toda la realidad. ¿Eh? Ahora vamos a usar una imagen para explicar esto cuando veamos el segundo párrafo. Entonces, repasemos cuáles son las características que Aristóteles menciona de la metafísica. Primero, es un conocimiento universal, aunque no sea un conocimiento de cada cosa en particular. Segundo, es un conocimiento de las cosas difíciles, por lo tanto es un conocimiento eminentemente intelectual. Tercero, es un conocimiento exacto. Cuarto, otorga la capacidad de enseñar. Quinto, se elige por sí misma, ¿sí? No por sus resultados. Y sexto, manda, podemos decir así entre comillas, manda u ordena a las demás disciplinas, ¿sí? Esas son las 6 características que menciona aquí Aristóteles. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y en el segundo párrafo, entonces, Aristóteles va a explicar un poquito más detalladamente en qué consiste cada una de estas características. ¿Está bien? Entonces, es importante que vayamos leyendo con detenimiento este segundo párrafo, que es un largo párrafo, para entender el sentido que tiene cada uno de estos aspectos. Dice Aristóteles, continúo leyendo el segundo párrafo. Tales son, por su calidad y su número, las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Y de estas, va a empezar con la primera característica, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee en sumo grado la ciencia universal, pues éste conoce de algún modo todo lo sujeto a ella. Bueno, hasta ahí entonces. Ahí desarrolló un poco más en qué consiste este conocimiento universal. Es más, le puso un nombre acá a la metafísica, ciencia universal. No solo es sabiduría, sino que además es una ciencia universal. ¿Sí? Habría que decir precisamente, es sabiduría porque es una ciencia acerca del todo. ¿Mm? Y aquí conecta con lo que habíamos dicho hacia el final del párrafo anterior. ¿Por qué es una ciencia universal? Porque el metafísico, el sabio, de alguna manera conoce todo lo que está sujeto a los principios metafísicos. ¿Está bien? Entonces, eh, ustedes sabrán que hay ciencias que dependen unas de otras, ¿sí? Por ejemplo, eh, para estudiar física, ¿sí? La física, es decir, la realidad material. ¿Se acuerdan del estudio de la física que tenían en el colegio secundario, ¿no? El plano inclinado, la fuerza, el volumen, bueno, en fin. La física es una disciplina subordinada a la matemática. O sea, hay que saber matemática para saber física. Hay como unos principios que la física da por supuestos, sí, que no los pone en duda, porque son principios de la matemática. Y así ocurre, perdón, con muchas ciencias, ¿sí? Como le digo muchas veces a mis alumnos de administración de negocios, ¿sí? Administración de negocios es una disciplina que está dentro del marco de las ciencias económicas. Entonces, toma sus principios de la economía, ¿sí? Y también de otras ciencias, por supuesto, ¿sí? Supongo que en el campo de la psicología también habrá varios niveles. ¿Sí? Entonces, siempre unas ciencias se subalternan unas a otras, ¿sí? Ahí estoy usando una palabra que habrán escuchado en lógica, las subalternas, ¿sí? Que eran las proposiciones que estaban abajo en el cuadrado de la oposición que se subalternaban a las que estaban arriba, ¿se acuerdan? Bueno, que dependen, ¿sí? Significaba. Bueno, hay unas ciencias que dependen de otras.
Bueno, lo que dice acá Aristóteles es que todas las ciencias están sujetas a la metafísica de alguna manera. ¿Por qué? Porque toman sus principios de ella. ¿Sí? Principios que las ciencias no ponen en duda o no deberían poner en duda, ¿sí? Porque corresponden a la metafísica el estudio de estos principios. ¿Está bien? Después, cuando vaya pasando las clases, sobre todo en la clase próxima, nos vamos a enterar cuáles son los principios de la metafísica, o mejor dicho, cuál es el primer principio de la metafísica, porque en realidad todos los principios de la metafísica se reducen a uno, como vamos a ver, a uno solito. Entonces, digamos, la metafísica es una ciencia universal porque, digamos, conoce toda la realidad y todo lo que está sujeto a ella, ¿sí? Podríamos usar una imagen, ¿sí? Si uno ve Arequipa desde arriba, por ejemplo, desde un avión o desde un helicóptero, bueno, ahora no están funcionando los aviones, pero ustedes, si alguna vez han volado en avión y han bajado aquí en Arequipa, van a ver que, o habrán visto, mejor dicho, que uno desde arriba puede ver, bueno, en todas las calles de la ciudad, ¿sí? Las casitas chiquitas, los moles, etcétera. Puede ver hacia dónde se dirigen las calles, ¿sí? Dónde terminan, dónde empiezan, ¿sí? Entonces uno tiene como un conocimiento global de toda la ciudad. Claro, no está metido en cada calle y entró en cada negocio o entró en cada casa para ver, conocer a cada una de las personas que viven en la ciudad. Eso no. Pero sí tiene un conocimiento general de todo. Y entonces puede, de alguna manera, viendo las cosas como desde arriba, tener un conocimiento como desde la cúspide, ¿sí? Que le permite orientar, si quisiera, las acciones de todos los hombres. ¿Sí? Si uno quiere hacer un plan para, no sé, pongamos para mejorar las calles de Arequipa, ¿sí? Sí, el tránsito, etcétera, va a tener que agarrar un plano. ¿Sí? Un plano es como mirar las ciudades de arriba, ¿sí? Ver dónde empieza una calle, dónde termina otra. Entonces va a poder orientar todo el tránsito en cierta dirección, porque quiere que salga para acá y para allá, etcétera. Bueno, algo así, ¿sí? Es una imagen, por supuesto, pero ocurre con la metafísica, ¿sí? Tiene como un conocimiento de la realidad desde arriba que le permite orientar a todas las demás ciencias. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la idea de esta universalidad que tiene la ciencia metafísica. Y ahora va a seguir con la segunda característica, explicándola. Dice, y generalmente el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más universales, pues son las más alejadas de los sentidos. Bueno, esto entonces repite lo que habíamos dicho en el párrafo anterior, ¿sí? El conocimiento más difícil es el conocimiento intelectual. Cuanto más intelectual es un conocimiento, más difícil es. ¿Qué significa más intelectual? Cuanto más abstracto. ¿Y qué significa abstracto? Más separado de lo material, de lo que puede ser captado con los sentidos, ¿eh? O sea, de lo sensible. ¿Sí? Cuanto un conocimiento es menos sensible, ¿sí? Es más intelectual y entonces es más difícil. ¿Sí? Solo podríamos decir, solo las personas con un intelecto potente, ¿sí? Con una inteligencia entrenada, ¿sí? También hay, por supuesto, mucho de habilidad natural, ¿sí? Pero también mucho de entrenamiento, ¿sí? De ejercitarse en las cuestiones intelectuales, ¿sí? Y para esto necesariamente hay que separarse de lo sensitivo en alguna medida. ¿Sí? Solo estas personas pueden alcanzar un verdadero conocimiento metafísico, ¿sí? Por eso es la disciplina superior y está reservado su estudio a algunos pocos. Ni siquiera todos los filósofos se ocupan de la metafísica, ¿sí? Hay filósofos éticos, antropólogos, otros filósofos que se ocupan de la política, etcétera, de cuestiones más exteriores o cuestiones más materiales, filosofía de la naturaleza también, ¿sí? Pero no todos son metafísicos. Es decir, la sabiduría está reservada a algunos pocos. Esto también ya lo sabían todos los pueblos antiguos, no solo los griegos. ¿No? Y sin embargo, el hombre solo es feliz, y esto también para todos los pueblos de la antigüedad, cuando alcanza la sabiduría. ¿Sí? Y esto, por supuesto, los griegos lo sabían mejor que nadie. ¿Sí? El ideal del hombre era alcanzar la sabiduría, por más que era muy difícil, pero era un esfuerzo que valía la pena. ¿Sí? Bueno, lo que está diciendo acá
Aristóteles que esta sabiduría coincide con la metafísica y que es un conocimiento científico y difícil por la abstracción que conlleva y por supuesto, la separación de lo sensitivo. Bien, seguimos. Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios. Y esto es importante, pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adición. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. Muy bien. Acá fue un largo pasaje, ¿sí?, que se ocupa de desarrollar esta tercera característica, la exactitud. Y dice algo muy interesante, ¿no? Las ciencias que se ocupan más directamente de los primeros principios son más exactas que las que se ocupan de los principios que no son los primeros. Por ejemplo, una ciencia como la física, ¿sí? O ya habíamos hablado de la física, vamos a hablar de otra ciencia, la biología, ¿sí? La biología tiene ciertos principios, ¿no? Ciertos principios propios de ella como ciencia. No sé, por ejemplo, un principio de la biología es que los mamíferos tienen sangre caliente. Es un principio de la biología. Pero no es un primer principio de la realidad. Es un principio particular de esta ciencia. Hay otros principios de las ciencias más elevadas, porque la biología depende de otras ciencias, ¿sí? Bueno, si tenemos aquí la ciencia más elevada, tenemos la ciencia que se ocupa de los primeros principios, absolutamente hablando. ¿Está bien? De los primeros principios de la realidad, ¿sí? O de las causas primeras de la realidad, ¿sí? Y esta ciencia, que es más elevada, tiene menos principios que las ciencias menos elevadas. Hay un ejemplo, la aritmética, que se ocupa de los números, la parte de la matemática que se ocupa de los números, es más exacta que la geometría, que también es otra parte de la matemática. Pero la geometría es una ciencia más cercana a lo sensible, de hecho opera con figuras, ¿sí? Podemos decir, es una parte de la matemática menos abstracta que la aritmética. La geometría tiene más principios que la aritmética, que tiene menos. Y cuando vamos en la escala a las ciencias más abstractas, tenemos ciencias que tienen menos principios. En cambio, si vamos hacia abajo, podemos decir hacia las ciencias menos abstractas, por ejemplo, las ciencias naturales, que están más cercanas a lo sensitivo, esas ciencias tienen más principios. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué pasará esto? Bueno, es que acá hay una cosa muy importante. La realidad material tiene infinitas maneras de realizarse. Porque un mamífero es de sangre caliente, pero puede tener 4 patas, puede tener cola, puede no tener cola, puede tener 2 patas. Pero no nos limitemos solo a la biología, ¿sí? Las realidades materiales, las realidades físicas, se pueden dar de muchas maneras, ¿sí? Algo puede tener 4 lados, 5 lados, 20 lados, tanta fuerza, tanto volumen. Hay infinitas maneras de realizarse las realidades materiales. Las cosas materiales pueden combinarse de muchas maneras. Entonces, cuando una ciencia se ocupa de las realidades materiales, directamente de las realidades materiales, requiere de muchos principios. ¿Por qué requerirá de muchos principios? Porque con sus principios tiene que abarcar una realidad que es múltiple y que puede darse de muchas maneras. Una disciplina como la ética, por ejemplo. ¿Sí? Las acciones humanas, que son acciones materiales, ¿sí?, que se dan en la realidad material, ¿sí?, ¿cuántas pueden ser? Y el hombre puede obrar bien, mal, más o menos mal. Entonces, ¿cuántas reglas tendríamos que tener para poder abarcar todas esas posibilidades, esas infinitas posibilidades? Y muchas reglas, ¿sí? Las ciencias más cercanas a lo material tratan de, con sus principios, con sus muchos principios, abarcar todos los casos posibles. Es más, a veces las ciencias, esto pasa mucho en las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias naturales van descubriendo nuevas realizaciones del mundo material, ¿sí?
Pasa mucho con la astronomía, por ejemplo. La astronomía es una disciplina, una ciencia natural que estudia los cuerpos celestes, ¿sí? Pero claro, no conoce todo el universo, ¿sí? Porque nuestra capacidad de observación es poca, limitada. Cuando va avanzando en el conocimiento van apareciendo nuevas reglas de juego, ¿sí? Nuevas leyes astronómicas. ¿Sí? Y probablemente nos pasemos toda la historia de la humanidad descubriendo nuevas realizaciones de los cuerpos celestes, nuevas formas de darse las cosas, ¿sí? Resulta que los agujeros negros eran de cierto tamaño y con cierta fuerza, pero después descubrieron que había unos que eran supermasivos, y entonces descubrieron nuevas propiedades de estos objetos, y entonces tuvieron que enunciar nuevas leyes, nuevos principios los astrónomos. Las realidades materiales se dan de muchas maneras, chicos, y cuanto más material es una ciencia, cuanto más cercana a la materia, más principios necesita para poder abarcar todo ese conjunto de realizaciones posibles, ¿sí? De posibilidades de darse las cosas. Cuando las ciencias son más abstractas, necesitan menos principios. Por ejemplo, Euclides decía que la matemática tiene solo 5 principios, los 5 principios euclidianos, famosos, ¿sí? Es una ciencia más abstracta que las ciencias naturales. Y la metafísica es una ciencia que solo tiene un principio, el principio de no contradicción que vamos a ver en la clase que viene. Y otros principios derivados, por supuesto, ¿sí? Principio de causalidad, principio de tercero excluido, etc. Pero se reducen todos estos principios a un único principio. O sea, no procede por adición, ¿sí? Agregando casos particulares, ¿eh? Y agregando por lo tanto nuevas reglas, nuevos principios, sino que se condensa, podemos decir, en un único principio. Estas ciencias que se ocupan de lo más abstracto tienen menos principios y por tanto son más exactas que las ciencias que tienen más principios, ¿eh? Las ciencias naturales, que tienen muchos principios para explicar las cosas, son muy inexactas. Porque siempre hay en la realidad material la posibilidad de la excepción, ¿eh? El principio de la biología es que los mamíferos tienen sangre caliente. Bueno, sí, eso es un principio, pero podría ser que un día descubramos mamíferos de sangre fría. Claro que podría ser. Nuestra observación no es infinita, lo que está en el fondo del océano no lo conocemos, y todo ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Y si puede haber mamíferos en otros lugares, que no sea el planeta Tierra, etc. En fin, bueno, hay muchas posibilidades, ¿sí? O podría haber un error de la naturaleza, o en fin, ¿no? Entonces, las ciencias que son más exactas, ustedes tienen que hacerse este esquema en su mente, ¿no? Menos principios, más exactitud, más abstracción, ¿sí? Mayor dificultad, ¿sí? Mayor universalidad. En cambio, las ciencias que son más sensibles, ¿sí? Más cercanas a lo sensitivo, tienen más principios, son menos exactas, son menos difíciles y son menos universales, más particulares, ¿sí? Entonces, esto siempre ocurre así, es una verdad epistemológica fundamental, ¿sí? Hay que hacerse este esquema en la mente. En el caso de la metafísica estamos ante la ciencia más abstracta de todas, la más difícil, la más universal y por tanto la más exacta y la que tiene menos principios. ¿Está bien? Bien, sigamos con la siguiente característica. Además, la ciencia que considera las causas es también más capaz de enseñar, pues enseñan verdaderamente los que dicen las causas acerca de cada cosa. Ahí tenemos la cuarta característica. La ciencia que considera las causas es la más capaz de enseñar. Lo dijimos antes, ¿sí? El científico que conoce las causas de las cosas está en capacidad, está en la facultad de enseñar a otros, ¿sí? Enseñan los que dicen las causas de las cosas. Nadie puede enseñarle matemática a otra persona si no sabe cómo se resuelven los problemas. Y para poder resolver el problema hay que saber las causas de por qué se resuelve así y no así. En el caso de la psicología, que es la disciplina que ustedes estudian,
Ustedes le pueden enseñar psicología a otros, claro, pueden ser profesores, pero primero hay que saber las causas de la conducta humana, ¿sí? Hay que ser un verdadero científico en la cuestión. En este caso estamos ante una ciencia que considera las causas de las cosas, pero además considera las causas más elevadas de la realidad. ¿Eh? Es algo que va a decir ahora en un ratito. ¿Sí? Entonces todavía el sabio o metafísico, ¿sí?, es más capaz de enseñar que cualquier otro científico. Esto se va a aclarar con lo que digamos a continuación. Sigamos. Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más elevado, pues el que elige el saber por el saber preferirá a cualquier otra la ciencia más perfecta, y esta es la que versa sobre lo más elevado. Y lo más elevado son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, y no ellos a través de lo que les está sujeto. ¿Mm? Ahí tenemos la quinta característica, creo que vamos por la quinta, así que está ampliando lo que había dicho en el primer párrafo. ¿Sí? El saber buscado por sí mismo corresponde a la ciencia que se ocupa de lo más elevado. Es más elevado, es más importante, podemos decir, es mejor elegir algo por sí mismo que elegirlo a causa de sus resultados. Esto es un principio que se aplica a todas las realidades humanas y también a la ciencia. Se aplica a todas las realidades humanas, por ejemplo, a la amistad. ¿Sí? Es mejor querer a un amigo por sí mismo, elegirlo por quién es, que elegirlo por un resultado, es decir, porque me conviene ser amigo de esa persona o porque me va a dar algún bien o alguna utilidad. ¿Sí? Eso no, de hecho, no es verdadera amistad, según diría Aristóteles en su doctrina sobre la amistad, ¿no?, en la Ética Nicoma. Entonces, todo lo que se elige por sí mismo es mejor que lo que se elige por un resultado práctico. ¿Sí? Si yo quiero algo simplemente porque es un instrumento para otra cosa, estoy tratando a eso meramente como un instrumento. ¿Sí? Y, por supuesto, las cosas que son instrumentales y los instrumentos, los bienes meramente útiles, son cosas buenas, son bienes, por supuesto, pero son bienes menos elevados que los bienes que se eligen por sí mismos. Y los bienes que se eligen por sí mismos se llaman bienes honestos. ¿Sí? Bienes honestos. En el campo de las ciencias ocurre lo mismo, ¿sí? Las ciencias más elevadas son las que se buscan por el solo hecho de saber, no por su utilidad práctica. O sea, las ciencias teóricas. Las ciencias teóricas, en una época, lo digo esto, en que está denostado el conocimiento teórico, ¿sí? Pareciera que el conocimiento práctico es el más importante. Aristóteles está diciendo acá lo contrario. ¿Sí? La palabra teoría es una palabra griega, ¿sí? Teoría. Y los latinos, los escolásticos, ¿sí?, del siglo XII, siglo XIII, tradujeron teoría por contemplatio, ¿sí?, contemplación. ¿Sí? El conocimiento teórico es un conocimiento contemplativo, distinto del conocimiento práctico, que no es contemplativo. Ahora, el conocimiento práctico es un conocimiento que, si bien es un conocimiento eminentemente humano, de alguna manera es más cercano al de los animales. Los animales, por supuesto, no tienen conocimiento práctico propiamente hablando, pero podríamos decir, buscan resultados prácticos mediante sus acciones, ¿sí? Y en algo se asemejan al hombre en eso. ¿Sí? Lo que sí seguro no tienen los animales y no tienen ninguna semejanza con el hombre en esto es en el conocimiento teórico, digo, contemplativo. Y eso sí es puramente humano, propiamente humano. ¿Sí? Es decir, el conocimiento que se busca por sí mismo, ¿sí?, por el deleite que produce y por la búsqueda de la verdad, ¿sí?, como una perfección de la inteligencia humana. ¿Sí? Entonces, las ciencias, cuando son más elevadas, se eligen por sí mismas y por eso son ciencias más perfectas. ¿Sí? Y esto ocurre con la sabiduría, ¿sí?, con el sabio, con la metafísica, por supuesto, que es lo mismo. ¿Sí? Conocimiento metafísico es un conocimiento que se elige por sí mismo. ¿Sí? ¿Y qué es lo más elevado? Acá lo explica. Lo más elevado son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas y no ellos a través de lo que les está sujeto. Los primeros principios y las causas. Entonces, vamos a retomar lo que habíamos dicho. La metafísica es ciencia. Es ciencia porque estudia la realidad por sus causas. ¿Pero qué causas?
las primeras causas de la realidad. ¿Sí? Las demás ciencias no estudian las primeras causas. Estudian las causas, podemos decir, secundarias, ¿sí? O inmediatas de las cosas, de los fenómenos. ¿Sí? Un físico estudia la causa de por qué se mueve un móvil. ¿Se acuerdan en física? Kilogramos fuerza, hay una fuerza que actúa en este sentido, ¿sí? La fuerza de gravedad, etc. Entonces, el físico te explica por qué se produce el movimiento inmediatamente, por qué se mueve esta pelota que está acá, ¿sí? ¿Por qué se mueve? Y porque la patearon con tal fuerza, etc. ¿Sí? Es la causa inmediata del movimiento. Todas las ciencias se ocupan de las causas inmediatas, por qué se produce inmediatamente este fenómeno. Pero explicar por qué se produce, por qué hay movimiento en la realidad o por qué existen las cosas, ¿sí? Porque son, cuál es la causa absoluta de la realidad. Pero no al nivel de la astronomía o de la física, que puede hallar explicaciones como la siguiente: el universo se origina por una gran explosión, ¿sí? El Big Bang. Está bien, eso es una explicación científica, pero es una explicación de lo que inmediatamente produce el universo, ¿sí? El movimiento de las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que inmediatamente produjo su movimiento? Bueno, una gran explosión, ¿está bien? ¿Sí? Pero es una explicación por la causa inmediata, ¿sí? Pero digamos, una explicación de dónde depende o de qué depende esta realidad, ¿sí? Absolutamente hablando, ¿sí? Esa es una explicación metafísica. ¿Sí? Es decir, la pregunta por Dios, por ejemplo, si hay un ser que es creador, ¿sí? De absolutamente todas las realidades, más allá de cómo inmediatamente haya empezado a existir el universo, sino la explicación última de toda la realidad. Eso es una explicación de índole metafísica. ¿Está bien? Entonces yo también puedo explicar por qué una persona mató a otro, ¿sí? Y puedo explicar que la mató, ¿por qué este mató al otro? Y bueno, porque tomó un cuchillo y se lo clavó al otro. Bueno, eso es una explicación del por qué, ¿sí? Pero es una explicación inmediata, casi fisiológica, ¿sí? Alguien movió una mano y hizo este movimiento. Pero después hay explicaciones superiores, ¿sí? Por las causas más elevadas, ¿sí? O primeras, ¿sí? Bueno, eh, ¿por qué? No sé, supongamos esta persona este, estaba buscando tal o cual cosa matando a este. Ya es un tipo de explicación un poco más elevada, ética, ¿sí? A nivel de la ética, ¿sí? Y podemos hacer una cualificación moral, estuvo mal en matarlo, ¿sí? O estuvo bien porque fue en defensa propia, ¿sí? Etcétera. Es otro tipo de explicación. Y después hay explicaciones metafísicas, que todavía son superiores. Entonces, la metafísica es una ciencia que estudia la realidad por sus causas primeras. Es una definición de metafísica muy importante que la vamos a, también la clase próxima la vamos a mencionar. Sí, pero ya aquí la dejo planteada. La disciplina o la ciencia que estudia la realidad por sus causas primeras. ¿Eh? Dice aquí primeros principios y causas. ¿Está bien? En algunos manuales van a encontrar también por sus causas últimas. ¿Sí? Y es lo mismo decir por sus causas primeras o sus causas últimas. Es lo mismo. Por ahora lo vamos a tomar como sinónimos, ¿sí? La clase que viene seguramente haremos alguna referencia a esto. Si hay un orden del conocimiento y un orden del ser que vamos a tener que distinguir. Pero por ahora tomemos como sinónimos, ¿sí? Por las causas primeras o últimas de la realidad, ¿sí? Decir eso, que la metafísica es una ciencia que estudia la realidad por sus causas primeras o últimas, es lo mismo que decir que estudia el ente en cuanto ente, ¿sí? Son dos fórmulas para decir la misma cosa. ¿Sí? Estudiar el ente en cuanto ente es precisamente estudiar el ente por sus causas primeras, ¿sí? O últimas. ¿Sí? Y estos primeros principios o causas son los que hacen conocer las demás cosas, no al revés. ¿Sí? Y eso es lo que dice aquí Aristóteles. Y por último, y es la más digna de mandar entre las ciencias y superior a la subordinada, aquella que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una y en definitiva el bien supremo en la naturaleza toda. Puede mandar, puede ordenar a los demás el que conoce el fin de todas las cosas. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo conozco el fin de algo, entonces yo puedo enviar eso hacia su fin o mandar eso hacia su fin. ¿Sí?
Esto incluso ocurre en el terreno de la psicología, digamos, ¿no? O de la psicoterapia, mejor dicho, ¿sí? Más precisamente. Psicólogo, psicoterapeuta, sabe cuál es el fin de la persona, o tendría que saberlo, ¿no? Si es un buen psicólogo o un buen psicoterapeuta, tendría que saber cuál es el fin de la persona, ¿sí? Y entonces, como sabe cuál es el fin, cuál va a ser la felicidad de la persona, trata de ayudarla para que la persona alcance ese fin. Ocurre también en el campo de la educación. Un niño, ¿sí? Que no está en el uso pleno de la facultad racional por ser niño, precisamente, o como ocurre a veces con el neurótico, ¿sí? Porque tiene algunas dificultades para comprender bien la realidad. Bueno, en el caso del niño ocurre lo mismo, el niño no sabe cuál es su fin. Yo como padre tengo que orientarlo hacia ese fin, ¿sí? Por supuesto, respetando su libertad, ¿sí? Que cada vez la tiene que ir utilizando de una manera más perfecta, ¿sí? Para orientarse él mismo hacia su fin. Pero al principio, cuando todavía no puede hacer un uso de la libertad tan pleno, entonces el padre tiene que orientarlo y la madre, ¿sí? Los padres tienen que orientarlos hacia el fin. Entonces, de alguna manera hay un mandar, ¿sí? Un orientar. Cuando uno conoce el fin de algo, puede orientar las cosas hacia ese fin, ¿sí? Y la metafísica es la ciencia que estaba arriba del helicóptero, ¿se acuerdan? Arriba del avión que les dije. Entonces sabe hacia dónde van todas las calles de Arequipa, y utilizando la misma metáfora. Entonces puede orientar todo el tránsito hacia el mismo lugar. La metafísica estudia el bien absoluto de la realidad. Estudia a Dios como causa final, es decir, como fin de toda la realidad. Toda la realidad tiende hacia su plenitud, ¿sí? No solo el hombre, sino también todos los seres tienden hacia su plenitud. En el caso del hombre, bueno, el hombre tiende hacia esa plenitud con conocimiento racional, intelectual, ¿sí? Las otras realidades no, pero ya sea de una manera u otra, todas se dirigen hacia la plenitud, ¿sí? Entonces, la metafísica es la que puede orientar todas las demás ciencias hacia ese fin. ¿Mm? Entonces es una disciplina, es una ciencia absolutamente necesaria, ¿sí? Porque es la única que conoce el bien absoluto de la realidad. ¿Mm? O como dice aquí, el bien supremo en la naturaleza toda. ¿Mm? Entonces, aquí hay otra cosa más también que hay que decir. Fin y bien son sinónimos. El fin es el bien que persiguen todas las cosas, ¿sí? Cada cosa quiere su propio bien, es decir, su propio fin. ¿Mm? Esto también es filosofía aristotélica, la sinonimia entre estos dos términos. Entonces, el texto sigue, ¿sí? Pero yo voy a hacer un alto aquí y en todo caso vamos a dejar para después la explicación de la segunda parte del texto, ¿sí? Solamente hemos comentado los dos primeros párrafos y nos ha llevado 53 minutos por ahora. Yo les prometo que en lo que sigue vamos a tardar menos, porque la parte más densa, más complicada, eran estos dos primeros párrafos, ¿sí? Donde se mencionan las 6 características y se explican las 6 características de la metafísica. Así que nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.